Bueno, vamos rápidamente a otro tema. Fíjate que hoy publica la primera plana, el Reforma, la carta, otra carta más de estadounidenses contra López Obrador. Ya son un montón. La verdad es que esta presión estadounidense cada vez es más clara, directa y bueno, más agresiva. Y en esta carta no hablan de la reforma eléctrica, son de senadores demócratas. Hablan sobre y critican a Hertz Manero, ¿no? Que 4 senadores consideraron que el gobierno de López Obrador utiliza. Bueno, vámonos así rápidamente con Saldívar, Mauricio. Y bueno, escucharlo, ¿ahí lo tienes? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. De otro. Su vocación es sentar los acuerdos fundamentales que nos permitan vivir en comunidad, a pesar de nuestras diferencias en anhelos, necesidades y puntos de vista. Por ello, consagra una visión profundamente democrática del desarrollo, una visión plural que nos permite alcanzar un crecimiento integral y sostenible, con libertades y justicia social, con dignidad para todos los individuos, grupos y clases sociales, un desarrollo capaz de transformar la vida de las personas y no solamente los mercados o las economías. Por ello, cuando el legislador democrático elige una medida para hacer realidad esta visión, nuestra labor no es evaluar la pertinencia de su diseño, las bondades de su modelo económico o la conveniencia de su regulación, mucho menos nuestra coincidencia ideológica. Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados. Como sabemos, la reforma constitucional de 2013 en materia energética implementó un nuevo diseño constitucional en el que, por un lado, se mantuvo la reserva de exclusividad del Estado en las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica, mientras que, por el otro, se abrieron a la participación privada las demás actividades de la industria, como la generación y el suministro, con la intención de que se llevaran a cabo en un entorno de mayor competitividad, todo lo cual quedó plasmado en el artículo 27, párrafos 6 y 28 constitucionales. La pregunta que hoy debemos hacernos es si estos preceptos imponen un diseño normativo único o si existen diversas opciones regulatorias válidas a la luz de los principios y valores constitucionales en juego. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Nuestra Constitución establece los principios que rigen al sistema eléctrico nacional y es nuestro deber interpretar su sentido para determinar si la política adoptada por el legislador democrático puede válidamente insertarse en ese marco, por más que el nuevo enfoque sea diferente al anterior y al original. En su célebre voto, en el caso Lochner versus Nueva York en 1905, el ministro Holmes explicó que, cito, una constitución no busca incorporar una teoría económica particular, ni el paternalismo ni el laissez-faire. Una constitución está hecha para un pueblo con puntos de vista fundamentalmente distintos. El accidente de que nos encontremos en la Constitución con ciertas opiniones que nos resultan naturales y familiares o novedosas o incluso desconcertantes no debe nublar nuestro juicio sobre la cuestión de si las leyes que integran estos puntos de vista vulneran la Constitución. Fin de la cita. Hoy suscribo estas palabras. Hecha esta precisión, manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto, pero por cuanto hacia los incisos A, B, D y G, lo hago por motivos diversos. Lo primero que tenemos que determinar
es si las normas impugnadas en este apartado inciden al menos prima facie en los derechos a la competencia económica y libre concurrencia que se estiman violados, en cuyo caso la metodología de análisis debe ser a través de un test de proporcionalidad, tal como lo he venido sosteniendo en diversos precedentes relacionados con la competencia económica, no a través de peticiones de principios, si nos parece adecuado, si nos parece correcto, si nos sorprende o no nos sorprende, si pensamos que es mejor esto o aquello. Tenemos que dar argumentos técnicos de constitucionalidad. Creo que eso es lo único que tenemos que hacer y no es menor. Al respecto, me parece que las normas que se refieren, primero, al nuevo esquema de prioridad en el despacho en función de contratos de entrega física, segundo, al sistema de precios unitarios y tercero, al sistema de centrales y contratos legados, en la medida en que están específicamente diseñadas para fortalecer a la CFE por encima de otros participantes en el mercado, tienen una clara incidencia en este derecho. Ahora, esto no significa, como he escuchado aquí, que por ese solo hecho tales preceptos sean inconstitucionales. La competencia económica, como cualquier otro derecho, no es absoluta, y mucho menos en una actividad como la industria eléctrica, en la que algunos de sus componentes... Pues si no se dieron cuenta, ganamos. Dijo el presidente de la Corte que está a favor del proyecto, ¿no? Y eso significa que ya hay 4 votos suficientes, con lo cual se va a declarar la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo de 2021, que tiene, lo más importante de esto, es el despacho eléctrico. O sea, a partir de mañana va a poder entrar las plantas de la CFE se van a poder entrar al despacho eléctrico, se van a poder arrancar las hidroeléctricas de la CFE, se va a poder dejar de comprarle a Iberdrola a fuerzas su energía eléctrica. Esto es, por así decirlo, de las cosas más importantes de esta reforma eléctrica, entre otras cosas, Mauricio. Y muy cerrado, pero sí se consiguió con todo y traiciones. Sí, con todo y traiciones. Por ejemplo, todavía sigue el argumento de Arturo Saldívar, es que así son estas discusiones, hay que desmenuzarlas mucho para medio entender lo que quieren decir los ministros. Pero, por ejemplo, el argumento que él señalaba es que, bueno, ahí se habla de los contratos legados, se habla de todo esto de la competencia o la manera en la que se rige la competencia, digamos, en la ley secundaria, pero en la Constitución no aparece esto. O sea, hay todas estas figuras que aparecen en la ley secundaria, no están mencionadas en la Constitución. Entonces lo que les dice Saldívar, bueno, es que ustedes argumentan que esto va contra la Constitución, pero la Constitución no dice nada de eso, ¿no? Que eso es lo que también les estaba diciendo. No, aunque la política del gobierno sea distinta a lo que actualmente está vigente en esta ley secundaria, esto no significa que sea inconstitucional, porque ustedes argumentan esto, pero no está ya en la Carta Magna. Entonces, ese no es un argumento suficiente para hablar de inconstitucionalidad, que ese también es uno de los argumentos centrales, y por eso también dice Saldívar, yo apoyo esta propuesta, por eso es que se suma en este voto, que es lo que ya se anticipa, para que se consigan ya los 4 votos y de esta manera validar la constitucionalidad de la ley eléctrica. Apenitas, pero tomando en cuenta todos los intereses que hay en juego y la presión también internacional, la verdad es que es un buen resultado. Claro, ¿no? Ahora muchos, ¿no? O sea, ya sabían que iban a perder, o sea, desde ayer, hoy. La verdad es que el voto clave fue el de Gutiérrez Mena, ¿no? Este ministro que, repito, tiene una hermana que es directora general de IENOVA, y bueno, curiosamente votó. Lo cierto es que comentan que también el trato es que lo van a impulsar a él para que sea el nuevo presidente de la Corte. Ok, está bien. Pero bueno, al final fue el voto clave, más que el de Arturo Saldívar. Pero lo que han empezado a comentar, y ahí sí necesito expertos en constitucional, abogados, en amparos, es que esto al final no va a frenar los amparos, porque, bueno, sí va a frenar, ya se declara constitucional la ley, pero los amparos que metieron los Juan Pablo Gómez Fierro y demás, que ya están en los tribunales de segunda instancia, eventualmente van a llegar a la Corte, según esto,
depende también cómo lleguen. Y bueno, esos amparos podrían llegar y al final tumbar esta ley, ¿no? Declararlo con un efecto general los amparos. No lo tengo muy claro, es lo que dicen, que al final esos amparos, y además, a diferencia de la constitucionalidad, los amparos sí se aprueban o se desechan por una mayoría simple. Entonces, que los votos no los tiene ahorita la Corte, como vimos, tiene apenas para impedir 4 votos, no tiene 6 que necesitaría. Y bueno, que con estos amparos se podría echar la reforma eléctrica. No lo tengo muy claro. A mí se me hace una construcción muy leguleya, una especie de tener así una esperancita por ahí, intentar tumbar todavía. Un plan B, ¿no? Tras Sí, esta decisión de la Corte. pero yo lo que entiendo es de las cosas más, el sentido común me dice que la ley de la reforma eléctrica, esta ley, se declara constitucional 100% por la Corte, por lo cual ya los amparos, porque los amparos son para proteger por ese tipo de cosas, ya no son válidos, ¿no? Ya se declara 100%. Y además, no necesariamente los amparos afectan a las energéticas, pero bueno, es lo que yo entendería, Mauricio, pero no sé, eso es lo que están comentando. De todos modos, sí es mejor que ya sea ley constitucional esta ley que no lo sea. Y claro, esto es distinto a la reforma constitucional eléctrica, donde está el litio en particular y otras cosas ahí que no se encuentran en esta ley. Sí, eso es lo que habrá que esperar, sobre todo acá los expertos legales y alguno que esté participando en el chat que nos diga o en los comentarios. Pero también esto va, por ejemplo, en el sentido de algo que se ha discutido mucho, de que los amparos son individuales, ¿no? Los amparos, cuando tú solicitas un amparo, ese amparo es para ayudarte a ti en contra de una acción que emprende una autoridad. Eso es justamente lo que se está haciendo. Ahora, el argumento para suspender la ley, que esto se dijo en su momento, es que porque si le dabas el amparo a una empresa en contra de esta ley, entonces ibas a generar un desequilibrio en el mercado. Acuérdense, eso fue lo que dijo Juan Pablo Gómez Fierro, ese es el argumento. Y entonces, como no se podía generar este desequilibrio en la libre competencia, porque dicen que la libre competencia es como nuestra máxima en el país, entonces se tenía que suspender la ley para todos por igual, para que no afectara a ninguna empresa, y de esta manera un amparo finalmente sirvió para detener la aplicación de la ley, porque esta ley secundaria nunca entró en vigor, nunca se pudo echar a caminar, nunca ha funcionado, pues se detuvo desde el primer momento en el que se publicó y entró en vigencia. Ahí se paró con los amparos. Entonces entiendo yo que ahora, con esta decisión de la Corte, se termina esto de que la ley se suspende. Ahora, que la ley pueda entrar en vigor, pueda entrar en funcionamiento, y ahí sí, que si las empresas se deciden amparar en un caso particular, que porque a mí me afecta que ahora se esté dando privilegio a la CFE, bueno, se van a poder ellos amparar, pero ya no se va a poder suspender la ley. Mientras se resuelve el amparo, entiendo yo, pues sigue vigente la ley, y ahí hasta que lo defina o lo decida la Corte. Pero bueno, esa es mi interpretación también de los hechos con la información que se ha compartido, pero sí está circulando esta especie de que no está todo perdido para estas grandes empresas, que sí parece ser que estaban ya listos para la decisión de hoy en la Corte, con toda una estrategia leguleya para tratar de echar esta ley, aún y con la decisión de la Corte. Mira, la verdad es que aquí el Reforma lo sintetiza bien. Vamos a leerlo. Dice: en caso de que se logren 6 votos a favor de la constitucionalidad, solo se lograron 4, o sea, la mayoría simple entre los 11 ministros, los cambios a la ley se declaran constitucionales, por lo que todos los litigios que se mantenían en los juzgados serán desechados, y el método de defensa para los afectados será recurrir a cortes internacionales e iniciar arbitrajes de inversión. O sea, ya, el TEMEC, ¿no? Lo que siempre amenazó Estados Unidos. Pero si se tiene menos de 6 de votos por la constitucionalidad, como sucedió, existirá una libertad de criterio para que los juzgados y tribunales que lleven las demandas de amparo podrán apegarse o no al criterio de constitucionalidad. Es decir, continúan la opción de defensa en instancias nacionales, pero también las internacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, que al final pues van a decidir pues los propios juzgadores.
¿no? O sea, eso está muy extraño, ¿no? sí, pero por cierto, o sea, también hay que tener claro, yo he visto, por ejemplo, cómo el camino de los amparos es, por ejemplo, Juan Pablo Gómez Fierro y otro cuate que se llama Rodrigo de la Pesa, siempre defienden las empresas. Pero cuando llega el tribunal de segunda instancia, que es el tribunal de circuito, ahí siempre pierden, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y ahora todavía con más razón van a perder en el tribunal de circuito. Ahora yo no sé si esto después van a llegar a la corte. Si a la corte, bueno, pues ya vemos que al final pues no tiene la mayoría los ministros, pero también depende si llega a sala 1, a la sala 2 o a la sala general, como lo vimos hoy. No lo tengo claro, la verdad es que hay que ver esto. Pero ahí, Nacho, lo importante es que es cada amparo, o sea, cada amparo se tiene que resolver, cada empresa se tiene que amparar, si es que quiere enfrentar esta ley, tiene que presentar sus argumentos, y así como a esta empresa, por ejemplo, le pueden avalar el amparo, a esta empresa se lo pueden negar. O sea, ya aquí el punto es que si se aprueba, y esto es lo importante, la ley el día de hoy en la Corte, se le quita esta suspensión, porque lo que estaban o lo que buscaron fue suspender la ley, suspenderla completamente. Bueno, pues así están las cosas. De todos modos, creo que pues es buena noticia haber ganado. Apenas hubiera sido mejor que no traicionar a Margarita Ríos Farjat y González Carrancá. Pero bueno, ya ni modos. Pero pues se pasó. Se logró defender pues apenas, pero la ley eléctrica en medio de esta enorme presión también que impuso Estados Unidos, porque esta es una realidad. La gigantesca y monstruosa presión de Estados Unidos fue muy, pero muy fuerte. Y lo cierto es que esto ya también está empezando a tener efectos aquí en México. Fíjate que el día de hoy, hablando de Estados Unidos, López Obrador, tachó de mentirosos a senadores demócratas, que ayer estábamos comentando, ¿no? Senadores demócratas finalmente criticaron a que López Obrador está apoyando a Hertz, y Hertz que dicen es de lo peor, y que debe haber un cambio. Pero el senador López Obrador se fue muy duro y dijo que son unos mentirosos, que si tienen pruebas que las presentes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son 4. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Y van a seguir así. Ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los 2 partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica, para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos estado planteando. Están desinformados y son unos mentirosos. Y también hubo una reacción más fuerte, porque López Obrador lo adelantó. Y hoy estuvo una votación en el Consejo General de la ONU, en la Asamblea General, para expulsar a Rusia de algo que se llama la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero contrario a las votaciones anteriores, donde hubo mucha unanimidad, la verdad es que en esta ocasión no hubo tanta unanimidad, ¿sí? O sea, votaron 93 a favor a expulsar a Rusia de este Consejo de Derechos Humanos, pero hubo 58 abstenciones y 24 en contra. Y México votó como abstención. México saliéndose del guión estadounidense y vota en abstención. De una u otra manera, estas abstenciones pues favorecen a Rusia, ¿no? Eso es interesante porque, mira, ni siquiera Argentina votó en abstención. Argentina votó a favor, Chile votó a favor, digo, para que lo tengan claro. Bolivia, él sí votó en contra. Venezuela, claro que votó en contra. Y, bueno, México vota en abstención. También un claro distanciamiento de Estados Unidos a este rollo que tienen sobre Ucrania.
Sí, pues ahí está también firme la posición de México de mantenerse neutral, ¿no? Sobre todo absteniéndose de esto, siguiendo la línea que señaló el presidente Obrador también desde ayer. Hoy él lo confirmó también en Palacio Nacional, pero desde ayer él señalaba esto, que lo importante era que imperara la política, que imperara el diálogo, las negociaciones, que si se diera esto realmente un verdadero intercambio ahí en estas instancias como la ONU, pues no se tendría que llegar a estas movilizaciones militares y que pues obviamente, y yo en lo personal, yo en lo particular no le encuentro el sentido de sacar a Rusia de esta Comisión de Derechos Humanos. No le veo la razón, pues. ¿Para qué lo sacas? Sí, ok, es que estamos condenando lo que hicieron en Bucha y lo que quiera así, pero ¿y eso cómo lo va a resolver? ¿Cómo va a impedir que vuelva a suceder esto? Al contrario, si tú los tienes ahí, si tú puedes acercarte con ellos, puedes dar tus argumentos, convencerlos, presionarlos ahí, cuando menos con estos debates internacionales, pues eventualmente puedes cambiar algo. Pero si ya los corres, si ya los haces a un lado, si ya no quieres saber nada de ellos, entonces pues ¿qué carajos te queda? Pues el enfrentamiento armado. En eso tiene razón el presidente y por eso es la abstención. Yo no le veo ninguna utilidad más que mediática, más que política, más que para Estados Unidos y la OTAN que siguen en esta línea de la rusofobia, sacar a Rusia de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y para empezar, porque la ONU ha fracasado también, digo, tampoco tiene mucha utilidad, y si los países no están ahí, pues menos útil va a ser. Pero bueno, se decidió esto y sin embargo queda ahí también la gran abstención que se dio de muchos países.